Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Joel Sakik, soy un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy estudiando la carrera de psicología y el día de hoy voy a exponer sobre lo que es y de lo que trata la investigación cualitativa. Entonces, a continuación les presentaré las diapositivas con las cuales voy a dar a conocer el tema. Esta ruta investigativa se enfoca en comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural. A diferencia de la investigación cuantitativa que se enfoca y se utiliza más en datos estadísticos de registro, causas o efectos, la investigación cualitativa se utiliza cuando se quiere tener la comprensión de un fenómeno desde el punto de vista, razonamiento o interpretación de las personas. La investigación cualitativa en el desarrollo profesional puede servirle como ejemplo a un maestro a comprender completamente el impacto que tiene su enseñanza en los alumnos, no solamente si responden correctamente a los exámenes, sino que si también los está motivando verdaderamente, si están adquiriendo competencias para la vida. Para ello, la recolección de información debe provenir principalmente de las personas involucradas en dichos procesos o programas. La herramienta cualitativa contribuye también al buen acuerdo entre compañeros o pareja sentimental, ya que habría comprensión y conocimiento de los distintos puntos de vista que tiene cada persona o cada compañero con el que se socializa en el trabajo. Del lado sentimental, varios jóvenes o inclusive personas adultas se preguntan si esa otra persona los ama verdaderamente, qué tan involucrada se encuentra en la relación, si será feliz con ella o no, si hay un futuro donde quiera compartirlo con la otra persona, cosas de ese tipo. Y para responder a esas preguntas y a otras, la ruta cualitativa constituye una herramienta vital. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Después de conocer el tema a profundidad, se inicia el planteamiento cualitativo, el cual se compone de la siguiente manera. El propósito u objetivo, este debe colocar la atención en la idea fundamental. En ocasiones el propósito es un objetivo sencillo y directo, al igual que en lo cualitativo. Los planteamientos cualitativos tienen alcances, pero siempre se inicia explorando y describiendo, limitando el estudio a ello. Un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos se refiere a interpretar. En cuanto a la justificación, dice que se hace referencia al porqué de la investigación y la viabilidad se coloca según el tiempo, recursos y capacidad. La justificación tiende a ser un elemento muy importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. En cuanto a la viabilidad, es un elemento que también se valora y se pondrá según el tiempo, los recursos y las capacidades. La exploración de deficiencias en el conocimiento del problema. En este punto es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual y la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación, es definir un lugar de investigación, campo o ambiente. Hay sugerencias para el planteamiento para que podamos utilizar en la investigación cualitativa, que son palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Son palabras como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, etc. Utilizar verbos que comuniquen la intención básica del estudio. Este se refiere a verbos como describir, entender, comprender, valorar, explorar, descubrir. Emplear un lenguaje neutral, evitar usar palabras o adjetivos calificativos. Aquí se debe de evitar usar estos adjetivos para que dejen de limitar el estudio o implicar un resultado más específico. Incluir una definición general del trabajo. Esto se hace sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. Representar la estrategia de investigación se refiere al diseño básico, si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etc. La pregunta ¿qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? En los estudios cualitativos sí se revisa la literatura, aunque al inicio es menos intensivamente
que en la investigación cuantitativa y sirve para detectar conceptos claves que no habíamos pensado, nutrirnos de ideas en cuanto a métodos de recolección de datos y análisis respecto de cómo les ha servido a otros. Tener en mente los errores que otros han cometido anteriormente, conocer las diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Las hipótesis en la investigación cualitativa rara vez están establecidas antes de ingresar al ambiente de la investigación. En la ruta cualitativa, las hipótesis son emergentes, flexibles y contextuales, que van analizándose ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares del curso de la investigación. Una hipótesis en la investigación cualitativa rara vez estará formulada antes de ingresar en el ambiente donde se llevará a cabo la investigación. Hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura y teoría, sigue el ingreso en el ambiente. El ingreso en el ambiente de investigación va a depender del tema que se ha escogido a investigar. Si el tema fuera la vida entre pandillas, el lugar en donde se investigará será donde se reúnen pandillas y conversar con los integrantes para poder responder a las preguntas de la investigación y hacer las respectivas anotaciones. Es por eso que el ambiente puede ser dócil u hostil. No solamente en ese sentido puede ser un ambiente difícil sin importar el tema, pero para ello hay que saber elegir el ambiente. Una vez ingresando al ambiente o campo, se debe de conocer muy bien el ambiente y eso implica decidir un lugar específico para recolectar datos y validar si a muestra o unidades se mantienen. Observar lo que ocurre en el ambiente. Adquirir el punto de vista de los participantes con respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Esto quiere decir que se debe de conocer el ambiente para poder tener ya una expectativa y saber lo que le depara el ambiente al investigador. Y así recabar datos sobre conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes, detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente, tomar notas y generar datos en forma de apuntes, mapas, etc. Primeras descripciones del ambiente. También la reflexión sobre el papel que como investigador se juega en el ambiente. Para las anotaciones o notas de campo es muy importante para poder tener registro sobre lo que se ha hablado con los participantes en el proyecto. Se debe hacer durante o después de cada periodo en el campo. Es recomendable utilizar oraciones completas en las anotaciones. Esto es para evitar confusiones posteriores. Registrar tiempos, es decir, fechas, hora, lugar, referencias bibliográficas, si las hay. Detalles sobre el testimonio de eventos. Anotar la duración del evento. Transcribir a la bitácora. Pasar en limpio las notas a la bitácora. Y para ello hay tipos de anotaciones. Las anotaciones de la observación directa. Es una descripción de lo que se está viendo y oyendo. Anotaciones temáticas. Esto incluye ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que al juicio propio vayan arrojando las observaciones. Anotaciones personales. Es de lo que uno aprende, sentimientos, las sensaciones del mismo investigador. Anotaciones de la reactividad de los participantes. Son los cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. Después se deben agrupar las anotaciones que se refieren al mismo episodio y es necesario juntar los materiales o documentos vinculados. Para la bitácora o diario de campo, es necesario definir en qué consiste este diario. Es una especie de diario personal, pero, hablando de investigación, este se convierte en el registro de las anotaciones que se realicen en el campo, y eso incluye la descripción de ambiente. Se refiere a hablar de cómo es el ambiente. Los mapas del contexto y lugares, estos son los que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos.
diagramas, cuadros y esquemas. Esto es de las secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etc. Listado de objetos y artefactos recogidos en el contexto. Se refiere a fotos o videos que fueron tomados y grabados. Aspecto del desarrollo de la investigación. Es como el reporte de cómo se va avanzando hasta ahora, qué falta y qué se debe de hacer. Después de la inmersión inicial, la muestra de origen. Habiendo ya hecho la inmersión inicial, al mismo tiempo se comenzó a recolectar y a analizar información y en algún momento entre la inmersión inicial o final se debe definir la muestra tentativa. Las unidades de muestreo pueden ser personas, animales u otros seres vivos. Se han propuesto otras unidades, las cuales son las prácticas. Es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema. Episodios implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los encuentros es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Los papeles o roles son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Diadas son parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Los grupos representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismas como una entidad. Las organizaciones son unidades formadas con fines colectivos. Las comunidades habla de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Las subculturas. Estas han sido estudiadas de forma tradicional, aunque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecieron la aparición de nuevos tipos de esta unidad social. Los estilos de vida son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Los procesos son conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. En cuanto a la muestra, en la ruta cualitativa es el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se ha de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Finalmente, la reformulación de la muestra. En los estudios cualitativos, la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible agregar casos que no se habían contemplado o excluir otros que sí se tenían en mente. Gracias por su atención y con esto finalizo mi presentación. Gracias.